Bien, buenas tardes. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de cálculo vectorial para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Hoy me toca ser el monitor de ustedes. Vamos a hacer una tutoría. Vamos a responder algunos ejercicios de estos, detallando algunas cosas y cualquier pregunta que tengan, pues hacen la pregunta del lugar. Entonces, vamos a trabajar. Miren, vamos a empezar por el ejercicio 32. Entonces nos vamos a la próxima página. Vamos a empezar escribiendo de una vez. Bien. Entonces, vamos a tomar el ejercicio 32. Esta pizarra número 1. Nos vamos a la pizarra número 2 y empezamos con el ejercicio 32. Y vamos a leer. ¿Qué dice? Vayan despiertos por si acaso yo me equivoco multiplicando 2 por 2, 3 por 3 y esas cosas. ¿En qué sistema de coordenadas tenemos este campo? Jóvenes. Cilíndrica. Cilíndrica. Sí, coordenada cilíndrica, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me piden que encuentre? ¿Qué es lo que me piden que encuentre? La superficie, profe. La superficie. Diferencial de la superficie. Eso significa diferencial de superficie. ¿Qué representa esa integral que me están pidiendo que encuentre? Primero, este es un campo vectorial. Si nosotros le quisiéramos dar interpretación, eso es un campo vectorial. Por ejemplo, si en una aplicación yo puedo pensar que ese campo vectorial es un campo de densidad de línea eléctrica, por decirlo así, un ejemplo, ¿verdad? Pero para ustedes responder lo que yo le estoy diciendo no necesitan saber aplicaciones, pero bueno. Y entonces, la densidad de campo eléctrico sería igual al campo eléctrico multiplicado por la permitividad en el vacío. Pero de todas formas, si yo estaría calculando esa integral que representa una integral de superficie cerrada, una superficie que encierra algún volumen, dice que es igual a la integral de la densidad del campo producto punto por el diferencial de superficie. Eso representa un flujo. Ya eso lo deberían saber. Representa el flujo determinado por ese campo a través de alguna superficie cerrada. Tengo una superficie cerrada o una superficie que encierra algún volumen, por ejemplo, el flujo de ese campo a través de una superficie. Que según, que deberían saberlo también, según el teorema de la divergencia, el flujo también se puede calcular así.
como la integral, esto representa la superficie, pero aquí hay un volumen. Entonces también puede ser la integral sobre el volumen que encierra la superficie de la divergencia del campo, de la densidad de flujo, por el diferencial de volumen. ¿Qué es lo que se ha aplicado ahí? El teorema de la divergencia de Gauss. El teorema de la divergencia de Gauss. El teorema de la divergencia de Gauss. Que también, entonces, obviamente, nosotros también sabemos, si eso fuera electricidad, que el flujo total es igual a la carga encerrada. O sea que si aquí nosotros tenemos carga encerrada, el flujo total, debido a ese campo, es igual a la cantidad de carga total que estaban encerradas. También lo sabemos. Pero lo que yo estaba preguntando es qué me están pidiendo calcular. O sea, esa integral representa un flujo de un campo y el campo me lo dan y estoy en coordenada. Obviamente yo dibujé esta superficie, pero no es esta la que me corresponde, sino, porque estoy hablando en términos general, sino la que están ahí. Pues bien, vamos entonces a resolver el ejercicio. Obviamente nosotros vamos a necesitar recordar los diferenciales de superficie en coordenadas cilíndricas y además la divergencia para el ejercicio B, el operador divergencia en coordenadas cilíndricas. ¿Por qué? Porque aquí tengo la divergencia y el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas. Bien. Entonces, primer paso, dibujamos nuestro volumen para entonces empezar los cálculos. Pizarra número 3. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes. No, de mi parte no. Entonces, ¿qué volumen representa esto? A mí me dice que hay un radio desde 0 hasta 5. Y me dicen que Z está variando desde -1 hasta 1. Y que phi está dando vuelta desde 0 a 2pi. ¿Qué superficie representa eso? Jóvenes. ¿Qué superficie representa esto? ¿Mm? Bien. Así mismo, como ustedes han dicho, representa ese cilindro. Donde
Bueno, en realidad yo debí que se viera, pero déjame hacerlo para que se vea ahí mismo. Profe, una pregunta. Dígame. Por ejemplo, esa figura del cilindro, nunca la ponen o si en dado caso pudiera, por ejemplo, la parte de arriba con una circunferencia más chiquita, por ejemplo. No hay ejemplo así. Bueno, en el libro de aquí, todos los ejercicios son simples, pero, toda o sea, sobre qué superficie yo estoy trabajando, pues yo tengo que saberla, que no tiene por qué ser un cilindro. Pero en este libro los ejercicios son todos simples. Entonces, ¿qué es lo que necesito calcular? Bueno, el flujo determinado por este campo a través de las caras de esta superficie. Obviamente que ahí hay, esa superficie tiene tres caras, la de arriba, la de abajo y la frontal, que no la voy a pintar. O sea que en términos de flujo, sería calcular un flujo que llamaremos flujo 1, otro flujo normal aquí a esta cara que llamaremos flujo 2 y un flujo por esta cara que llamaremos flujo 3. O sea que el flujo total es igual a la suma de los tres flujos. En Z va desde menos 1 a 1, ρ es 5 y el ángulo phi dando vuelta. Entonces, ¿qué debemos recordar? Los diferenciales correspondientes. Luego entonces, próxima pizarra, pizarra número 3. Nosotros recordamos lo siguiente. Y lo podemos ir a buscar ahí mismo en el libro. Lo que necesitamos. Nos devolvemos en el libro. Y necesitamos necesitamos la divergencia en coordenada cilíndrica, pues la cogemos de aquí de una vez. A ver dónde está. El operador de divergencia. Entonces, míralo aquí, déjame ver. Me pasé un poco. Página 78 del documento. 78. Lo que hay ahí es rotacional. No, yo digo del PDF, aquí donde está arriba 78 90. del PDF. Perfecto. Entonces el 78 es del PDF, el operador divergencia. Ya está aquí.
Este está en coordenada esférica. En coordenada Arribita. es el gradiente. Ese sí. Ah, no. El gradiente. Estaba Divergencia. justamente arriba de esférico. La divergencia por acá. Míralo ahí. Esa es divergencia. Vamos a llevarnos la divergencia. Nos llevamos de una vez el diferencial de volumen. Y también nos llevamos los diferenciales de superficie. Esta es divergencia. Y además, el problema muchas veces de esto es el tiempo. Pero eso ustedes deberían embullarse, resolver realmente para no tener que estar cogiendo esta materia cada rato. Me falta el volumen y la superficie. Entonces el diferencial de volumen está aquí, creo. No es más atrás. Mira, aquí está el diferencial de superficie. Mira la superficie aquí. Nos lo llevamos también. Ah, pero ese que traje es el de esférica. Me interesa. Por favor. El de... Ah, bueno, este de superficie que está aquí abajo. Sí, está bien. Cogemos el diferencial de superficie, que ya lo teníamos también y habíamos aplicado en otro momento. Y me falta el diferencial de volumen. Que también, pequeño diferencial de volumen. También lo tenía. Míralo aquí. Ahí está todo. Aquí está el de exposición. Que no lo necesitamos por ahora. No vamos a coger el volumen. Entonces cogemos aquí cogemos todo eso ahí. Coge el volumen. ¿No? Bien, ahí tenemos todo. Bueno, como también nosotros posiblemente ahorita querramos cambiar el campo a coordenada cartesiana, aunque yo no haga todos los procesos con la coordenada cartesiana, pues tomamos la matriz de transformación del campo para pasar de cilíndrica a cartesiana y hacer entonces también todo en cartesiana, o por lo menos plantearlo y ver, obtener algunos resultados. Entonces, aquí agarramos, nos vamos también y buscamos las ecuaciones para cambiar de coordenada, que esta la matriz de transformación, la segunda. ¿Verdad? Veo que tiene
Ajá, esta que está aquí ya. Entonces nos la llevamos esa también. Tenemos todo ahí. Y ya podemos seguir. Y obviamente, el protagonista de la película no se nos puede quedar, que es el campo. Que también nos lo llevamos. El señorito Campo. Luego entonces tenemos todos los protagonistas de la película y empezamos a trabajar. Primero es que si nosotros calculamos la divergencia de ese señorito, sería igual a un medio, perdón, a 1 sobre ρ por la derivada parcial con respecto a ρ de la componente en ρ multiplicado por z multiplicado por ρ, o sea, ρ, y la componente en ρ aquí es esta, que entonces va a ser 2 veces ρ cuadrado por z más un medio. En este caso, en phi no hay nada y me voy de una vez a la otra, pero lo voy a escribir para que quede 1 sobre ρ por la derivada parcial con respecto a phi de la componente en phi, que en este caso no hay, componente 0, más la derivada parcial con respecto a z de la componente en z. Y en este caso, la componente en z es esta señorita, que es ρ por el coseno cuadrado de phi. Revisando, esa es la divergencia. Míralo aquí. Este no tiene componente en phi ni nada, no tiene componente en phi. Entonces, la divergencia de ese señorito campo sería igual, derivando aquí con respecto a ρ, sería 4 ρ z. Una pregunta, maestro, porque el cuadrado no le pertenecía a la z, luego estaba solo. Qué bueno que está despierto tú, muchacho. Entonces 2z cuadrado. Eh, 2z cuadrado sobre el ρ. Que no estaba viendo este tampoco. Entonces,
La derivada de este es 0, no está ahí. Y aquí esta derivada es 0, porque aquí no hay z. Ya luego entonces, podemos entonces decir que el flujo total a través del cilindro, vamos a plantearlo y en la próxima pizarra seguimos. El flujo total, según el teorema de la divergencia, es igual a integral sobre el volumen del cilindro de 2z cuadrado sobre ρ diferencial de volumen. Próxima pizarra. ¿Alguna pregunta? Pizarra número 4. Luego entonces, el flujo total es igual a 2 que salió fuera por la integral sobre el volumen que en ρ está variando de 0 a 5, creo que fue. En phi está desde 0 a 2pi. Y en z desde menos 1 a 1. De z por 1 sobre ρ. Por el diferencial de volumen que tenemos aquí, que es ρ de ρ. Es ρ de z de phi de ρ. Simplificando aquí me queda que eso sería 2 veces. Entonces simplificando a ρ, esto es la integral desde 0 a 5 de ρ, porque ya no es ρ, por la integral desde 0 a 2pi de phi, por la integral desde menos 1 a 1, que sería lo mismo 2 veces la integral porque esta función es par, de 0 a 1, de z cuadrado de z. Luego entonces, integrando de una vez, eso es igual a 4 por 5 por 2pi por 1/3, porque esto da 1/3. Así que ese flujo sería una multiplicación tremenda, 20 por 2, 40. Tercio de pi. Ahora vamos a calcularlo con la otra forma para verificar que se cumple el teorema de la divergencia de Gauss. Pizarra número 5. En la pizarra número 5 tenemos entonces lo siguiente. Calcular la suma de los tres flujos. Entonces, para calcular la suma de los tres flujos, vamos a empezar por la cara de abajo. La cara de abajo. Y a esa cara de abajo, dijimos que ahí estamos calculando el flujo 3, le llamamos.
Entonces, eso es, el vector normal aquí sería el Z unitario. O el flujo en la dirección de Z unitario. El opuesto de Z. Y además ya lo tenemos el diferencial, lo podemos sacar de aquí de una vez. Sería menos rho de phi de Z. Y la componente en Z ya la tenemos, pero lo vamos a plantear. Entonces, el flujo 3 es igual al integral. Entonces, el flujo 3, que es por la superficie de abajo, ya dijimos, la cara de abajo. La dirección del vector unitario en Z es diferente. Entonces, tendríamos que esta es la cara 3, vamos a llamar superficie 3, y entonces sería el flujo a través de superficie de la componente del campo en Z, ¿verdad? Por Z unitario, producto punto, el diferencial de superficie, pero el diferencial de superficie asociado a Z. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, que la componente del campo en Z ya la sabemos. Componente del campo en Z unitario. Déjame volver a ver para no equivocarme. Era rho coseno de phi. Rho coseno cuadrado de phi. Luego entonces escribo rho coseno cuadrado de phi por Z unitario. Y el diferencial en Z también lo tenemos, que es este que está aquí, rho de Z de phi, rho de Z de phi por menos Z unitario porque hacia abajo. Luego entonces planteamos ya nuestra integral. En esa cara, la señorita superficie se puede escribir como que Z está fijo en menos 1, ¿verdad? Tengo una duda, maestro. Cuando densa no debería no estar el diferencial de Z y no los otros dos. ¿Perdón? Cuando está apuntando hacia uno de los vectores, esto no se cancela, no está su diferencial. Es decir, cuando está en Z debería ser phi y rho, y cuando está en rho debería ser Z y phi. No estoy confundido. Ah, perdón, es que yo lo escribí mal. Terro. Dame a ver si es que está mal escrito aquí. O fue que lo vi mal. Míralo ahí. Está que lo escribí mal. Entonces, la multiplicación del vector unitario por el mismo se simplifica. Ahí no hay Z. Si hubiera Z, se sustituye por menos 1. Y entonces escribo.
Luego entonces tendríamos que nuestro señorito flujo 3 sería igual a la integral en phi de 0 a 2pi y en rho de 0 a 5. El producto de todo esto es este producto, sería rho cuadrado por el coseno cuadrado, vamos a poner un menos aquí. De phi de rho de la multiplicación aquí ya tengo rho cuadrado de rho de phi. Luego multiplicando tenemos que eso es igual a menos, integrando a rho sería 1/3 de rho al cubo de 0 a 5 multiplicado por la integral del coseno cuadrado, que sería seno. O sea, sería 1 más coseno de 2 teta. Vamos a integrar de una vez. Bueno, nada, tenemos tiempo, vamos a escribirlo. Sería integral de 0 a 2pi de 1/2. Y aquí entonces 1 más coseno por identidad trigonométrica de 2phi de phi. Así que el flujo 3, evaluando aquí, sería menos 1/6 de 125 que multiplica a phi más 1/2 del seno de 2phi evaluado de 0 a 2pi. El seno en 2pi en 0, en 4pi es 0. O sea que esto me da 2pi. Es decir que el flujo 3, por ahora, vamos a escribir con otro color. No sería 1/3 en vez de 1/6. Perdón. 3, Adelante, no sería 1/3. 3 por 2. Son 6. Ok, ya entendí. Qué bueno que está despierto. Entonces esto es menos. Esto da 2pi. Simplificando, entonces sería menos 125 tercios de pi. Por ahora este es nuestro flujo 3. En realidad, yo creo que nosotros no pudimos haber ahorrado el cálculo de esos dos flujos, porque creo que como el campo no dependía de Z, en la cara de arriba va a dar lo mismo, igual y opuesto. Y no lo habíamos podido ahorrar por simetría, pero para practicar no está de más. Entonces, pizarra número 6. Si calculamos el flujo de arriba, nos damos cuenta de lo que acabamos de decir.
El de arriba le habíamos llamado flujo 1. Entonces a esto le vamos a llamar superficie 1. Nos damos cuenta que el flujo 1 es la integral a través de esta superficie de la componente en Z del campo por el Z unitario por el diferencial de superficie, que es el mismo, pero que ahora va para arriba. Y ya eso, vemos que es lo mismo y nos lo ahorramos. Que es igual a la opuesta del flujo 3. Porque ahora el vector unitario va hacia arriba. Entonces, la única que nos queda por calcular es el flujo 2. Entonces, nuestro flujo 2 es igual al integral. Ahí tengo la cara. Bueno, vamos a ser más organizados. Entonces, vamos a simplemente escribirlo aquí, que era el que salía hacia afuera. Y entonces ahí tenemos en el flujo 2 la integral sobre esta superficie que le vamos a llamar superficie 2. Integral sobre superficie 2. La superficie 2 está justamente cuando ρ es igual a 5. De la componente del campo en ρ unitario, diferencial de superficie en ρ. ¿Cuál era la componente? Bueno, le escribimos. La componente del campo en ρ, creo que era 2 veces Z, 2 veces ρ por Z cuadrado. Déjame buscar. 2 veces ρ por Z cuadrado. Y el diferencial, bueno, eso es por ρ unitario. Vamos a ponerle aquí ρ unitario para ya tener esto. Por ρ unitario. Y la otra, esta, diferencial de superficie ρ, que ya también tenemos desde el principio. Míralo aquí. ρ de phi de Z. Entonces ya podemos escribir. Luego entonces, nuestro señorito
Flujo 2 será igual al integral. Multiplicando estos dos, sale fuera un 2. Y sale fuera ρ cuadrado, pero ρ vale 5. O sea, sería 5 al cuadrado. Con este ρ. E integramos a z desde -1 a 1. dz. E integramos a phi de 0 a 2pi. Y entonces el señorito flujo 2 sería igual. Esto sería 4 por 25. Sería 100 sobre 3. Ya yo hice ese integral. Sería 2 veces la integral de 0 a 1 de esto y da 1/3. Y la otra por 2pi. Sería 200 tercios. Tengo que revisar porque la otra no dio 200, no dio 200. Y además creo que dio negativo. O sea que en alguna parte debe haber un error. Profesor, Diga. ¿por qué le Yo dio creo que la 100 integral, adelante? ¿Eh? ¿Por qué le dio 100 adelante? 5 al cuadrado que está ahí por 2, ¿verdad? Eso da 50, se supone. 50, profe. 5 por 5, 25 por 2. Sí, pero la integral es 2 veces de 0 a 1. Ah, por eso. Y el 2 por el 2 da 4 por 25, 100. Y esta integral da 1/3 que está ahí. Ok, así sí, ok, gracias. O sea que esto es 200 pi tercio. Vamos a revisar entonces. Porque bueno, ya las otras dos son igual y opuestas, dije yo, aunque no se calculó. Déjame ver, revisar, porque la otra dos, ahí era hacia arriba y el campo no tenía Z. Así, déjame ver. Déjame, sí, yo no puedo decir que el campo no tenía Z, porque sí tenía Z aquí. Vamos a revisar. Aunque esta era la componente en Z. Y esta es la componente en ρ. Vamos a revisar. Déjame ver. Déjame revisar la otra área de abajo, los flujos 3. Segundito. Flujo 3, ¿dónde está el flujo 3? Esta. Flujo 3, componente. Esto era de ρ de Z. Aquí Z valía -1 ahí abajo, pero no importa porque ahí no hay Z. Ρ por ρ es ρ al cuadrado. Eso dio 1/3 de ρ al cubo. 125. Y la integral del
coseno cuadrado. Esto fue, ¿dónde fue que salió menos? Ah, de aquí. Sí. Entonces aquí teníamos, esto es 1, esto da phi, en 2pi da 2pi, en 0 da 0. La integral del coseno del seno, ajá. Estos dos se anulan y este se anula. Aquí queda 2pi. Eso está bien. Vamos a revisar la divergencia entonces. La divergencia, que la calculamos aquí. 1 sobre ρ por la derivada. Mire, aquí hay un error. Porque es ρ por la componente en ρ. ¿La ve? Jóvenes. Sí. O sea, como aquí es ρ por la componente en ρ, es ρ está al cuadrado. Lo que pasa es que ahorita cuando el joven me dijo que era la z, sí, tenías razón. Pero era que a la z le faltaba, pero yo se lo quité al ρ. Se ve esta parte de aquí. Aquí va ρ cuadrado, porque la componente, si usted multiplica esto por ρ, esta es la componente. O sea, el que está mal es este. Vamos a arreglar esto. ¿Se entiende dónde está el error aquí? En ese verde que le faltaba. Sí. Bien, entonces vamos a arreglar esto. Esta derivada con respecto al 2ρ da 4ρ por z cuadrado. Pero cuando se multiplique por 1 entre ρ, entonces le va a quedar 4ρ z cuadrado. ¿Se entiende? Jóvenes. Sí, profesor, entiendo. Bien, entonces aquí queda 4ρ z cuadrado. ¿Por qué? Baja el 2, le queda ρ, perdón, no le queda ρ, no se le va queda ρ, le queda 4z cuadrado. a- Porque ese ρ se va a simplificar con el ρ de afuera. Baja el 4, le queda 4ρ z cuadrado, pero aquí hay un ρ multiplicado, dividiendo. Entonces, aquí sería la integral de 4z cuadrado sobre ese volumen. En la próxima pizarra, la 4, vamos a cambiar también. Pizarra número 4 aquí. Entonces sería la integral de, pongo el 4 aquí afuera. Vamos a ponerlo en rojo para seguir llevando la misma notación que usamos para recuperar. Y aquí es z cuadrado. Integrando. Esto es 4. Esto es de 0 a esto. Y integrando a este ρ que está aquí, que ahora va a quedar. Esto es integral de ρ al cuadrado. O sea, la integral de ρ va a dar un medio de ρ cuadrado. Pero lo voy a escribir. Porque ahora este ρ queda, no se simplifica.
Y este 2, sí, este 2 con respecto a Z ya es lo mismo, el de phi es lo mismo y vamos a arreglar aquí. Déjame borrar esto por completo para que escribir bien lo que queda. Entonces tenemos que esto da 4 sobre 2 por rho al cuadrado evaluado de 0 a 5. Porque esto es rho al cuadrado, ¿verdad? Un medio. Por 2pi que es esta integral que da 2pi por 2 tercios, porque esta integral da 1 tercio. ¿Alguna pregunta? Si tengo una duda con respecto al 2 delante de la Z, no debería ser 4. La de la Z es esta. Y que se puso aquí un 2 veces ella de 0 a 1. Y ella de 0 a 1 da 1 tercio. O sea que 1 tercio por 2 da 2 tercios. ¿Sí o no? Aló. Joven. ¿Tiene duda? Entonces, si aún tengo la duda, lo que se hizo fue, como se iba multiplicado Si usted quiere la evalúa van desde a ser menos 2. 1 a 1, pero es una función par y la puede poner como 2 veces de 0 a 1. Ok. Y calcúlela. Entonces ese 2 se simplifica con este 2. Esto es 4 por 25, que es 100. Por aquel 2 que está allá son 200. 200 pi sobre 3. Eso da el flujo total. ¿Alguna pregunta ahí? Jóvenes. No. Claro. Entonces, si avanzamos ahora donde estábamos, porque no puede dar diferente, porque si daba diferente falla el teorema de la divergencia de Gauss. Entonces, estos dos flujos dieron iguales y opuestos, se anularon, y el flujo 2 es el flujo total, que por el teorema de la divergencia de Gauss, pizarra número 7, se verificó lo que se esperaba. Pizarra número 7. Entonces verificó que el flujo total es igual al integral sobre la superficie, en este caso cerrada, de el producto punto de la densidad del campo por el diferencial de superficie, que era lo mismo que la integral sobre el volumen de la divergencia del campo diferencial de volumen, y que nos dio 200 pi tercio. Por el teorema de la divergencia de Gauss. Entonces, jóvenes, seguimos embullándonos un poquito más con el mismo campo. Y vamos a suponer que yo quiero ahora, aunque no me lo pide el ejercicio, transformar ese campo en coordenada rectangular. Entonces, si yo transformo ese campo en coordenada rectangular, el problema de transformar el campo en coordenada rectangular, yo simplemente lo voy a hacer como un ejercicio
Y además para que usted vea que muchas veces con un sistema se complican los cálculos, pero ya se sabe incluso que debe dar. Volviendo a la expresión aquí, tomamos la integral, tomamos la matriz de transformación y nos la llevamos para transformar el campo en la pizarra número 8. Aunque la pizarra número, bueno, vamos a la pizarra número 8 para que quede más limpiecito. Además, tomamos nuestro campito. Bueno, ya lo sabemos, creo que lo sabemos, pero si lo copio mal, usted me ayuda. Pizarra número 8. El campo era un campo con una componente en row, una componente en phi y no tenía componente en z. Entonces, la componente, primero que vamos a buscar quién sería la componente en X del nuevo campo. Si usted multiplica fila por columna, entonces bueno, vamos, no perdemos nada con escribir. Vamos a escribir al pasito. Su nuevo campo tendrá componente en X, componente en Y y componente en Z. Y multiplicando aquí, esto sería fila por columna, que sería componente en row por el coseno de phi menos componente en phi, fila por columna, por el seno de phi. Este es 0. Ahora el otro es fila por columna, sería componente en row. Arriba, maestro. El campo sí tenía componente en Z, era en phi que no tenía. ¿Eh? Sí, de phi es igual a 0 arriba. Vamos a revisar. Ah, sí. Déjame llevármelo para no estar cometiendo error. Entonces nos lo llevamos. Bueno, lo ponemos ahí. Gracias. Entonces, bueno, por ahora no lo estamos usando, pero sí ya aquí hay un error. Este es el que es 0. Y además aquí en la multiplicación, ya multiplicamos. Entonces vamos con la segunda, que sería componente en row por el seno de phi más componente en phi por el coseno de phi. Y la otra da 0. Y esta sería
simplemente componente en Z porque la coordenada comparte. Entonces con eso ya hacemos los cambios. Así que de una vez pasamos a escribir. Lo primero es que estas componentes vamos a cambiarla a la componente en ρ, que era 2 veces ρ por z cuadrado. Cambiando la cartesiana se vería como 2 veces ρ es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, multiplicado por z cuadrado. De paso, escribimos también la componente en z, que es ρ coseno cuadrado de phi, que se va a transformar en raíz cuadrada, x cuadrado más y cuadrado, y el coseno era x sobre ρ, pero está elevado al cuadrado. Y ya x sobre ρ, que lo podríamos incluso ahí simplificar. Sería x sobre ρ, le va a quedar el ρ, ya lo tenemos, se simplifica un ρ de eso con un ρ. Bueno, vamos a escribirlo así para simplificarlo mejor después aquí. Entonces, como decíamos, vamos a borrar esto para que se vea mejor que se simplificó un ρ con el otro ρ cuadrado y le quedó un ρ en el denominador. Es decir, que si nosotros, bueno, ya lo podemos, bueno, está bien, vamos a escribirlo. Aquí, si nosotros lo vemos así, en cámara lenta, tendríamos lo que ya dijimos. Vamos a escribir ahora. Entonces, ¿qué tendríamos? Bueno, aquí teníamos un ρ. Y simplificando aquí le queda x sobre ρ. X cuadrado sobre ρ, pero X cuadrado está. ρ es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y ya tenemos la traducción de las componentes y además cambiamos los cosenos, pero no importa, vamos a escribir al pasito. Entonces, ese campo, cambiándolo de coordenada coordenada cilíndrica, coordenada cartesiana, tenemos entonces que la componente en X que está aquí arriba es igual a ¿quién? A ρ, a d roseta, que lo escribo. Estoy aquí. Sería 2 veces la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado por z cuadrado por el coseno de phi, que el coseno de phi, de hecho nosotros podríamos simplificar eso para no escribir tanto. Puede ser que coseno era x sobre ρ y este es el mismo ρ. Vamos a no escribir tanto para que se vea mejor. O mejor dicho, incluso vamos a escribir de más y menos.
Creo que lo debí simplificar primero y dejar el rho para. Mire, esto que está ahí ya. Entonces, si usted escribe si usted escribe, el coseno es X sobre rho. Pero este es el mismo rho. Pero vamos a seguir. Entonces, menos este señorito que es X cuadrado. Perdón, el componente en phi es 0. Ya ese no se necesita. Sería entonces menos 0. Porque este es 0. Entonces aquí simplifica ese rho con este rho. Y le queda entonces que la componente X sería igual a 2xz cuadrado. ¿Verdad? Sí. La componente Z ya la tenemos ahí, no hay que traducirla. Lo que vamos a traducir es la componente Y ahora. La componente Y, que es esta señorita, sería 2 veces rho por Z cuadrado por el seno es Y sobre rho. Simplificando el rho otra vez. Entonces 2 veces Z. Pues la componente en Y es 2 veces ZY. O 2 veces Y Z cuadrado. Ahora la componente Z ya la tenemos aquí. Que es X cuadrado por la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Y ya con eso podemos escribir nuestro campo. Ese mismo campo en coordenada rectangular. Pizarra número 9. Pizarra número 9. Entonces, en la pizarra número 9, finalmente ya tenemos que ese campo, recuérdelo, el mismo campo. Estaba en coordenada rho phi z y dijimos que era en rho, la componente era, ¿cuál era la componente en rho? Dos rho z. Rho Z al cuadrado. 2 rho Z al cuadrado. Rho z cuadrado. Y en phi, 0. Y en z, era rho coseno cuadrado de phi. Rho coseno cuadrado. De phi, ajá. Rho coseno cuadrado de phi. Entonces, ese mismo campo, escrito en coordenadas rectangular, sería lo que ya obtuvimos, que fue 2xz cuadrado también fue en Y fue 2yz cuadrado y en Z fue x cuadrado sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué es lo que yo quiero que usted haga para que practique?
que usted calcule el mismo, los mismos ejercicios, el ejercicio A, obviamente que para el ejercicio A, usted tiene que transformar la superficie a coordenada rectangular, o sea, ¿cuál sería la ecuación de ese cilindro, pero en coordenada rectangular? Entonces, usted calcule en los mismos ejercicios que era el flujo, o sea, la integral sobre la superficie de la densidad del campo por el diferencial de superficie, pero ahora el diferencial va a estar en coordenada rectangular, y el ejercicio B, que era lo mismo, el mismo flujo, pero la divergencia del campo por el diferencial de volumen, que lo calcule en coordenada a ser en rectangular, X, Y, Z. Usted, para que vea que algunas veces, o sea, entonces cuando usted lo haga, tiene que preguntarse en cuál de los dos sistemas debe dar el mismo resultado, pero en cuál de los dos sistemas resultó más cómodo. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, nos vemos en la próxima clase. Que tengan buen fin de semana. Igual, profesor. Perdón.